¿Qué es la catequesis? El significar y hacer resonar la palabra en el oído de un creyente. Catequizar es hacer un eco. Es una forma de informar, de contar la buena noticia. Desde los orígenes de la iglesia se hace catequesis. Es importante para que el pueblo de Dios entienda todos los días lo que es el mensaje de Dios. Tiene dos momentos diferentes, complementarios. El primero es el anuncio y el segundo es la instrucción. Ambos en la catequesis son importantes. En el inicio del catecumenado, la iglesia era importante la acción de la catequesis como un gran proceso. La formación de los discípulos misioneros es interesante. La catequesis sirve para hacer conciencias críticas. La catequesis es la acción por la cual un grupo humano interpreta su situación, la vive y la expresa a la luz del Evangelio. El concepto de catequesis de algunos autores apunta a distinguir tres niveles. El sentido propio del concepto. Catequesis es una instrucción elemental en el ser, en la conducta de los cristianos, dada por los padres y por los catequistas. Segundo, en un sentido más estricto, es una ilustración de la fe de la doctrina que es viva y altiva. En un sentido amplio, la catequesis se entiende una forma de evangelización de los cristianos y una acción en la comunidad eclesial. En una palabra, la catequesis es misión. La catequesis lo primero que hace es convoca la fe, la función de la iniciación. La fe se debe celebrar en la liturgia. Cuando son las personas adultas, se hace una catequesis especialmente para adultos. La homilía es una catequesis porque es la explicación de la Biblia. La catequesis se hace comunidad. También está ahí la nueva evangelización. Todos deben entrar en este camino de catequesis, tanto hacer como recibir de otros catequesis. Finalidad de la catequesis. Hablamos de la madurez de la fe. Es decir, cuando los sacramentos de la iniciación cristiana se tienen, la confesión de la fe, es decir, precisamente el creo, la fe altiva de niños, jóvenes y adultos. Hay que aprender a nutrir y guiar la mentalidad de la fe. Otros, en fin, van a acentuar diferentes dimensiones en la propia finalidad de la catequesis. Formar hombres comprometidos personalmente con Cristo. Hay algo que lo han llamado la finalidad cristológica, es decir, Cristo como fin, capaces de la participación de la comunión en el seno de la iglesia, que la llaman la dimensión eclesial. Y finalmente otra dimensión que es entregado al servicio salvífico del mundo, es decir, la dimensión diaconal. Hay dos dimensiones importantes para otros, que es la personalidad equilibrada y adulta. Toda catequesis tiene que ayudar al que se está formando a tener una madurez en la parte humana. Y segundo,
la persona debe asumir el estilo, la vida y la causa de Jesucristo. Esto es sólida con los pobres, con los indígenas, haciendo sentir importante a cada ser humano, valorando el trabajo de la mujer en la iglesia. La persona también debe tener un sentido eclesial, es decir, un sentido de pertenencia a la iglesia, sentido de compromiso y la corresponsabilidad eclesial, sentido de comunión eclesial. También un agente de cambio social, que entienda la realidad sociocultural, que sea sensible a los pobres y a los débiles. Un nivel comunitario eclesial en 4 ámbitos. Primero, vivir la fe en grupo, no en masa. Segundo, compartir servicios y ministerios. La iglesia no se reduce a los curas. Tercero, transformar espacios concretos de la sociedad. Luchar a favor de la justicia. Cuarto, testimoniar una esperanza de vida y de resurrección frente a todo ese germen de muerte que existe en este mundo. Se debe tener en cuenta en la catequesis la familia, la escuela, el trabajo, la recreación, el área de la comunicación, de la economía, de la política, de las relaciones internacionales, de la investigación científica. Formar a la gente integralmente. La formación humana es una tarea permanente. Formar en valores. Hay que conocer el mensaje cristiano. Hacer como una síntesis de la fe, una manera orgánica y sistemática. Jesús es el centro del mensaje cristiano. Conocer y profundizar el credo. Conocer el catecismo de la iglesia. El contexto del mensaje evangélico se inspira en la escritura y en la tradición. Ahora bien, hay que educar a la celebración de la fe y a la oración. Formar en la liturgia. Educar a la categoría del tiempo litúrgico y el tiempo sagrado. Tener en cuenta la oración individual, comunitaria, el Padre Nuestro, que es el modelo de toda oración cristiana. También educar valores y actitudes, comportamientos evangélicos, la vivencia de la moral, Cristo como fundamento de la forma de la vida, una moral inspirada en las bienaventuranzas y en el amor. Educar la vida comunitaria y la corresponsabilidad eclesial. Tener conciencia del compromiso de iglesia. Educar el sentido de la comunidad, la participación en la vida eclesial. Educar para la oración vocacional y ministerial. Educar el compromiso misionero. Educar en el diálogo interreligioso. Y finalmente, educar al compromiso social y liberador. Conocimiento crítico de la realidad. La lectura creyente de la realidad. Debemos anunciar y denunciar los aspectos que van contra la persona humana. Y finalmente, para acabar, lo que es nuestra finalidad, hay que educar las actitudes sociales para tener un mundo cada día mejor y una catequesis altiva en todo el proceso. La catequesis de la misión. El catequista, un apóstol siempre actual. El catequista para una iglesia misionera, vocación e identidad, cooperación
con el apostolado. Catequista encargado de la formación para recibir los sacramentos. No solo trabajan laicos, sino un gran número de religiosos y religiosas. Se promueve la ayuda a los más necesitados. Tiene un marcado espíritu misionero. El catequista debe ser un hombre de oración, de profunda espiritualidad. Los catequistas casados deben dar testimonio del matrimonio. Apertura. Dios Trino. Apertura a la iglesia. Apertura al mundo en la misión. El catequista debe tener coherencia de vida, ardor misionero, espíritu mariano. Actitudes del catequista frente a determinadas situaciones actuales. Servicio a la comunidad, necesidad de la enculturación, el mensaje evangélico, piedad popular, promoción humana y oración por los pobres. Sentido ecuménico, diálogo con los hermanos de otras religiones. Elección y formación del catequista. Elección prudente. Importancia de la elección y preparación del ambiente. Criterios de selección. La fe del candidato, que se manifieste en su piedad y en el estilo de la vida diaria. Amor a la iglesia y a la comunión con los pastores. El espíritu apostólico y la apertura misionera. Su amor a los hermanos con un servicio generoso. Una preparación intelectual básica. Equilibrio psicológico, buena salud, responsabilidad, honradez, dinamismo, ético, profesional y familiar, espíritu de sacrificio, de fortaleza. Hay una necesidad en la formación del catequista, madurez humana del catequista, profundización de la vida espiritual, participación de la Eucaristía, liturgia de las horas, meditación personal, oración personal. Tiene que tener una preparación previa para ser catequista, en la cultura, en la Sagrada Escritura, en la misión, en el documento de la Iglesia y en la doctrina fundamental de la misma. El sentido pastoral del catequista. Ser un misionero, anunciar el reino de Dios, preparar los catecúmenos, capacidad de colaborar, agentes de formación, formación permanente en la escuela de catequistas. Los obispos son los principales catequistas.